A pesar de acciones y diálogos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que desde mañana se aplicarán aranceles del 25% a mercancías de México y Canadá. Señaló que el fentanilo sigue llegando a su país vía México. Explicó que si las empresas quieren estar exentas, deben mudar su producción a Estados Unidos. Además, agregó que también entrará en vigor un arancel adicional del 10% sobre las importaciones de China, que se sumará al 10% ya aplicado desde el 4 de febrero, elevando así la carga arancelaria al 20% sobre productos chinos. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take effect tomorrow? No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico. And as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. And it comes in from Canada and it comes in from Mexico. And that's a very important thing to say. Bueno, y esta noche la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario de Industria y Comercio Vidal Llenenas y de Comercio Exterior Luis Rosendo Gutiérrez, previo a la aplicación de estos aranceles por parte de Estados Unidos. Ahí estamos viendo que llegaron a Palacio Nacional, se fueron sin mayores declaraciones. Al salir los funcionarios, pues sí, evitaron a la prensa. Llenenas se limitó a decir que hay que esperar a ver qué es lo que pasa y afirmó que hay optimismo con las negociaciones. Y comenzaron las reacciones luego de este anuncio de Donald Trump. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. O sea, de nuestra parte, pues hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias. Entonces, cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Let's be clear. If Trump is imposing tariffs, we're ready. We are ready with $155 billion worth of tariffs, and we're ready with the first tranche of tariffs, which is $30 billion, which is already known. Well, we're going to have every option. We're going to use every tool in our toolbox. And I appreciate the question. But if they want to try to annihilate Ontario, I will do everything, including cut off their energy, with a smile on my face. So, and I'm encouraging every other province to do the same. Quebec, Manitoba, BC, we all have to act in unison out east. They rely on our energy. They need to feel the pain. Nosotros vamos a insistir en la urgente necesidad de que este Senado de la República convoque a una reunión interparlamentaria, es decir, que nos podamos sentar las y los senadores de México con las y los senadores de los Estados Unidos para abrir un canal alterno de comunicación que resulte si Estados Unidos impone aranceles generalizados a México de un 25%, lo digo con claridad, la economía mexicana quebraría, pero como ejote. Estaríamos ante una tragedia económica similar a la que México vivió con las crisis de 1994-95, la crisis de 1982, la crisis de 1976. En realidad todo indicaría que el presidente Donald Trump volver a la situación de proteccionismo económico, de cambiar las reglas del intercambio comercial existente en este momento en el mundo, y eso implica pues retos muy grandes, apostar a la multipolaridad, esto es tener relaciones comerciales con la diversidad del mundo y no nosotros el 90% de nuestra relación comercial con Estados Unidos.
necesario movilizarnos, si es necesario protestar diplomáticamente, si es necesario asumir posiciones legislativas frente al resto del mundo, lo vamos a hacer, porque vamos a defender la patria, vamos a defender nuestro país. No podemos mantenernos indiferentes ni apáticos frente a la agresión que estamos sufriendo de un gobierno hostil en medidas unilaterales e ilegales. Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Pues estaban con que sí, con que no, todavía a ver si en último momento decide Donald Trump dar marcha atrás, suavizar su postura, pero ya era mucho pedir, es mucho pedir, Manuel. Y pues bueno, ¿cómo nos está yendo en estos momentos? Buenas noches, querido Manuel. Buenas noches, Elisa. Bueno, pues hoy amanecimos de buenas. Los mercados se iban reponiendo de las bajas de la semana pasada. Ya habían empezado a mejorarse el viernes, hasta que habló el señor Trump y decidió imponernos los aranceles, independientemente de todos los avances y los logros que hizo México en relación a estos últimos 30 días, donde yo creo que México cumplió con creces con lo solicitado. Pero bueno, así es este personaje. Los mercados se derrumbaron después de la conferencia de prensa. El Dow Jones perdió 1.48, el Standard & Poor's 1.75, el Nasdaq también perdió 2.64 y la Bolsa Mexicana 0.41. El que más subió fue el tipo de cambio, que cerró en 20.67. En el momento actual lo tenemos en 20.78. Hubo algo que me llamó la atención, porque en la conferencia de prensa que escuché en vivo, él, después de haber dicho que nos iba a imponer los aranceles a México, Canadá y también lo que le iba a suceder a China, dijo que hablaría hoy con la presidenta Sheinbaum. Y sin embargo, he estado muy atento toda la tarde y no he visto ninguna noticia al respecto. Como bien comunicaste, la señora presidente se juntó con su gabinete económico. Me imagino que se están preparando para lo peor, pero no se supo nada de si finalmente le llamó Trump, no le llamó o todavía esperan que le pueda llamar el día de mañana. Sí, yo creo que hay una muy, muy pequeña esperanza de que no se nos aplique con esa severidad esos aranceles. Sin embargo, también te voy a decir, yo siempre he sido un hombre optimista. Esto también nos abre el camino para que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es que, y lo Manuel? que tenemos que hacer en primer lugar es darle certeza jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros de que en México sus inversiones estarán bien protegidas. Y esa certeza jurídica, hoy con tantos cambios en el Poder Legislativo, no existen. O sea que sería muy importante empezar con una acción de ese tipo por parte del gobierno federal. Fíjate, pero además de lo anterior, hay muchas medidas de política económica que podemos implementar entre el sector público y el sector privado para fortalecer la economía mexicana. No podemos simplemente hacia el futuro depender de Estados Unidos, sobre todo en los próximos 4 años, con una persona que no cumple su palabra, una persona que no le importa nada más que su país, y eso entre comillas, porque también los está lesionando y está usando estas armas económicas para lograr sus propósitos de carácter político y expansionista. México tiene mucho que hacer en lo interno y ahí es donde nos debemos de refugiar. Por supuesto, debe de haber reacciones a corto plazo sobre lo que dicen, no es algo que vaya a ser fatal. Sí. Yo te diría que el tipo de cambio no está reflejando el que nos estén imponiendo esos aranceles quizá a las 12 de la noche, porque cuando se impongan los aranceles, desafortunadamente creo que el tipo de cambio se puede deteriorar un poco más. Sin embargo, no tanto. Yo lo veo sobre niveles de 21.50,
ojalá y no me equivoque. Pero también creo que en el mediano plazo tenemos mucho trabajo interno que hacer, que por razones internas de estar peleados, iniciativa privada con el gobierno, de mantener una actitud hostil, los de izquierda y los de derecha, pues no hemos hecho. Como dije antes, hay que asegurar el Estado de Derecho a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y hay que implementar políticas públicas que fortalezcan a la economía mexicana. Inversiones en infraestructura, coinversiones entre iniciativa privada y sector público para engrandecer al país, arreglar todos los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo de eficientar aduanas y otras cuestiones que son muy importantes. O sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo me mantengo moderadamente optimista a que, a pesar de Donald Trump, México tiene oportunidad de salir adelante. Sí nos van a lastimar, pero no estamos mancos y nos podemos recuperar. Nos quedamos con eso, Manuel, con ese mensaje importante, lo que comentas, mensaje de optimismo, pero también este mensaje para las propias autoridades mexicanas, de decir, bueno, no podemos evitar lo que decida, lo que diga, lo que se le ocurra a Donald Trump, pero sí podemos fortalecer el Estado de Derecho en México, dar certeza jurídica a los inversionistas nacionales e internacionales. Y como bien dices, el legislativo pues no ha estado a la altura con todo este tema, además de la reforma al Poder Judicial que viene, todas las advertencias que se ha dado también por parte de los inversionistas, de los empresarios y de los especialistas en el tema. Entonces, pues bueno, hay cosas que sí se pueden hacer, que corresponde al gobierno mexicano y que estaremos pendientes esperando que lo realice. Nos quedamos con ese mensaje. Esa es mi posición, mi querida Elisa. Muchísimas gracias. Y creo que tenemos mucho por hacer en lo interno y olvidarnos de venganzas y retaliar. Vamos a hacer el trabajo que debimos empezar a hacer desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, querido Manuel. Buenas noches. Gracias a ti, Elisa. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Fíjense, hacer lo que tenemos que hacer, y nos indica Manuel Somoza, que conoce de estos temas, que sabe de los movimientos financieros, que estamos viendo cómo está vinculado el tema de inseguridad con las acciones que está implementando el gobierno de Donald Trump, en fin. Y por supuesto todo esto aderezado con la ideología de los países. Y por lo pronto aquí en México el gobierno federal tiene en la mira a 16 jueces de distrito que presuntamente retrasarían la extradición de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42. Estos narcotraficantes que fueron finalmente entregados a Estados Unidos el jueves pasado por motivos de seguridad nacional. Y durante más de 7 años ya hubo estos retrasos. Los jueces aplazaron en 36 ocasiones audiencias clave, incluyendo el dictamen de identificación fisionómica. El caso ya está siendo analizado por el Consejo de la Judicatura Federal. Y los jefes del grupo criminal Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z42, y su hermano Omar, el Z40, serán presentados el jueves ante una corte federal en Washington para que conozcan los cargos que se les imputarán. La División de Narcóticos y Drogas Peligrosas señala que ambos tienen cargos de extrema gravedad que van desde el tráfico de drogas hasta la conspiración para asesinar a funcionarios públicos, agentes de seguridad y civiles. Por ello, se podría pedir penas desde cadena perpetua hasta sentencia de muerte. Y como le hemos informado, antes de ser Zetas, estos hombres fueron militares y conformaron uno de los brazos armados más sanguinarios. Hace 25 años, Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del Cártel del Golfo, reclutó a desertores del ejército que después formarían los Zetas, el cártel más sanguinario hasta entonces. No solo traficaban droga, también secuestraban.
Robaban hidrocarburos, extorsionaban y cobraban a grupos menores derecho de piso. La semana pasada, México envió a 29 presuntos criminales a Estados Unidos para que sean juzgados en Estados Unidos, donde tienen cuentas pendientes. El golpe más contundente fue para los Zetas y el Golfo, ya que entregaron a 10 de ellos. Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país. Delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen. Los Zetas son responsables de la ejecución de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en el 2010 y del asesinato de más de 100 personas localizadas en fosas clandestinas en el mismo municipio. Masacraron y desaparecieron a personas de Allende, Coahuila en 2011, incendiaron en el Casino Royal en Monterrey matando a 52, asesinaron al hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y son responsables de la matanza de Cadereyta, Nuevo León, que dejó 49 víctimas en el 2012. Su líder era Heriberto Lascano, el Lasca. Tras ser abatido por marinos en el 2012, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, asumieron el control. Ahora son parte y están a la espera de ser juzgados. Lo mismo que uno de los fundadores del cártel, Lucio Hernández Lechuga, alias el Lucky. Con información de Rubén Mozo, Milenio Noticias. Roberta Garza, buenas noches, querida Roberta, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. Oye, querida Roberta, es que no sé por dónde empezar porque en pocos días ya tenemos un acumulado inmenso contando lo que acaba de suceder, ¿no? El día de hoy con este anuncio de Donald Trump de imponer los aranceles. Estaba cantado, ¿no? Lo comentabas por ahí en tus redes, hasta este cruce de lo que hablaba hace un momento para nuestra audiencia, que se está, el tema de inseguridad y el tema de los cárteles está impactando en las decisiones que está tomando Donald Trump, o por lo menos así lo expresa claramente con lo del tema del fentanilo, en el ámbito económico, financiero, en el tema de los aranceles. ¿Cómo se están viendo las cosas desde allá? Pues mal, hoy la bolsa cayó estrepitosamente cuando anunció efectivamente por la tarde que iba a darle, iba a dar hacia adelante con la imposición de aranceles a Canadá y a México al 25% y además con la suma del 10% para cualquier producto agrícola. Esto inmediatamente mandó a la bolsa en un free fall, o sea, en una caída libre. Y es natural, los aranceles los pagan los consumidores, no los paga, o sea, Donald Trump insiste, y es lo que vende, que los aranceles los paga el gobierno exportador, cosa que es absolutamente falsa. Los únicos que pagan los aranceles son los consumidores finales, el precio se va hacia el consumidor final. Y por ende, pues eso no es conducente para un buen ambiente económico, para un crecimiento económico, para fomento, desarrollo, no es. Y eso pues la bolsa lo sabe, ¿no? Aunque Donald Trump diga lo que diga Donald Trump, la realidad es que económicamente no es una medida inteligente, sabia o conducente a la prosperidad y al libre comercio. Y por ende, pues la bolsa se cayó como castillo de naipes el día de hoy. Y la gente no necesariamente está contenta. Aquí están muy, bueno, desde siempre los precios de los alimentos, la inflación, el remanente de inflación que quedó del COVID, pues que no se había acabado de subsanar por completo, pues ahorita está repuntando tremendamente. El famoso precio de los huevos, ¿no? O sea, que nadie puede comprar huevos. Sí. Y eso tiene a la gente un poco molesta, ¿no? Y lo que no tiene a la gente molesta es el hecho de que efectivamente los narcos mexicanos se les haya llevado aquí ante la justicia al menos. Y sí, en la lista para la pena de muerte, dentro de los más conocidos, pues tenemos a Caro Quintero, a Vicente Carrillo Fuentes y los demás, Andrew Clark, Luis Gerardo Menéndez Estebane, José Rodolfo Villarreal y Alder Martín Sotelo, son gente, bueno, capos algunos y algunos otros que han, por el crimen organizado, o a sueldo del crimen organizado, han matado empleados consulares o policías aquí y allá en Estados Unidos. Sí. Oye, Roberta, pero sin embargo no fue suficiente, no fue suficiente el que México entregara a estos 29 capos para
pues para que por lo menos pospusiera el tema de los aranceles, le bajara a Donald Trump, y tampoco fue suficiente el que enviaran a Guardia Nacional a las fronteras. Es decir, ¿qué sigue en todo esto y qué es lo que está impactando en las decisiones de Donald Trump? Mira, tu pregunta es absolutamente imposible responderla porque realmente nadie sabe. Como dice una cosa, dice otra, no es constante, no obedece sus órdenes ejecutivas que ha estado impulsando justamente para ahorrarse cualquier otro contrapeso, no obedecen necesariamente a una lógica de país, una lógica económica, ni siquiera necesariamente una lógica política. Entonces nadie sabe qué va a hacer Donald Trump, por una parte. Por otra parte, la entrega de los 29 miembros del crimen organizado, no sabemos realmente, o por lo menos yo no sé, a mí no me queda claro. Es universalmente conocido o dicho que lo hace para evitar la imposición de aranceles. A mí no me queda claro que sea para evitar la imposición de aranceles. A mí más bien me queda claro que es para establecer una diferencia con la política de los abrazos. O para evitarse que los liguen con complicidades. De nuevo, como ya sabemos, hay esta declaración de de grupos terroristas a los cárteles que sucedió hace pocos días, semanas, y eso implica eso, la posibilidad de que sin decir aguabá, sin necesariamente un permiso de un juez, se congelen cuentas, se decomisen propiedades, etc. Entonces, la gente que estuvo muy involucrada en esta política de los abrazos, rayando complicidad del gobierno pasado, evidentemente pues necesita congraciarse con las policías, con los fiscales y las policías y con Donald Trump en este sexenio para que no sucedan esas cosas, para que no procedan contra él. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a ser suficiente o no va a ser suficiente? Nunca va a ser suficiente, Elisa, porque tenemos a un hombre aquí en el poder en este país, en Estados Unidos, que naturalmente si tú le das lo que te está pidiendo, pues va a seguir pidiendo más. Mientras no le oponga resistencia, él siempre va a necesitar más. Entonces, es como Chamberlain en la Segunda Guerra, ¿no? Las políticas de appeasement, de apaciguamiento, no funcionan con esta gente. Entre más vea que cae en blandito, más va a pedir y más va a dar. ¿Por qué no? Además puede hacerlo, ¿no? En uno de los países más poderosos del mundo. Fíjate, y comentas algo interesante porque también implica todo el orden económico mundial, por supuesto, y también en el tema de seguridad. Creo que tiene que haber una recomposición, porque la está viendo desde el momento en que Donald Trump quiere congraciarse con Vladimir Putin, ¿verdad? Y por otro lado, pues bueno, hoy ya anunció que va a suspender la ayuda militar a Ucrania después de lo que vimos en el Salón Oval entre Zelensky y Donald Trump y J.D. Vance, ¿no? Entonces, hablando ahorita de esto que dices, no es suficiente, ¿no? Y vemos cómo algunas cosas resuenan y no aprendemos, ¿no? Efectivamente, y de nuevo, no hay ninguna racionalidad atrás de esto. Ahora, ¿por qué Donald Trump dice, por qué voy a estar yo sosteniendo Ucrania? ¿Por qué voy a estar apuntalando a ese país? Pues de la misma manera que nadie cuestiona que esté apuntalando a Israel, con todo. ¿Por qué no? Porque bueno, es un entendimiento en que hay ciertos países aliados de los Estados Unidos o aliados de Occidente, de los valores occidentales, entre los cuales se cuenta la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, que naturalmente, si existen o si están ahí, si tienen gobiernos pro-occidentales, pues eso le facilita a Estados Unidos sus operaciones, el comercio, la prosperidad, la interacción en esas regiones del mundo, y le evita problemas, evita grupos terroristas. Hay toda una serie de beneficios, por lo mismo apuntalan ellos a Israel, un bastión pro-occidental, malo o bueno, pero es pro-occidental en Medio Oriente. Eso es la lógica de las políticas históricas que han apuntalado a estos países aliados o semialiados en regiones que no son los Estados Unidos, que están fuera de las fronteras de Estados Unidos. Trump dice, eso no funciona en Ucrania para nada, no me funciona para mí, que se ocupe Europa de los europeos, pero no le hace ninguna cosquilla sí hacerlo en Israel. No digo que sea bueno o sea malo una cosa o la otra, lo que digo es que son disonantes. Si estás
Exacto, sí, o sea, por una parte sí, por otra parte no, pero es exactamente la misma situación, pues no se entiende. ¿Por qué en el caso de Ucrania es la reacción, una reacción en contra? Bueno, porque él tiene una admiración profunda por dictadores absolutos, como puede ser Vladimir Putin. Es muy probable que tenga, digamos, material comprometedor en Rusia, o que deba dinero, que le deba la elección incluso, o parte del canteo de elección, como sucede con los narcos en México, que apuntalan a un cierto candidato, apuntalan a un cierto partido, y eso, bueno, los suficientes votos como para efectivamente llevar la elección al favor de la gente que está aceptando estas ayudas. Para que Donald Trump no es una excepción, sí, y por lo mismo, pues Zelensky le estorba a la política rusa, que ahora son aliados de Estados Unidos y Rusia. Jamás pensé yo poder decir estas cosas, pero así es. Sí. Y por ende, Zelensky se convierte en el enemigo, y hay que humillarlo, y hay que sobajarlo, y eso es todo. Querida Roberta, sigamos en contacto. Esto apenas empieza, lleva muy poco tiempo. Apenas empieza. Las consecuencias de la decisión, de nuevo, no estoy diciendo que sea malo o buena, pero van a suceder. Las consecuencias de la decisión de la presidenta de enviar a estos 29 capos sin la protección del tratado de extradición, Elisa, van a ser tremendas para los mexicanos y para el gobierno, históricamente, si no aliado, por lo menos omiso con los cárteles de la droga. Y ahora no, este pacto se rompió, y vamos a ver qué va a pasar. Fíjate, Roberta, ahorita que mencionas, nada más, yo escribí mi columna que se publica los martes, al igual que la tuya en Milenio, sobre el tema, ¿no? Estas consecuencias tremendas, y tan es así que el propio gabinete de Claudia Sheinbaum la deslinda y la protege diciendo, Omar García Harfuch, fue una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad en donde nada tuvo que ver la señora presidenta de la República, así lo dijo, pero si son sus subalternos, en fin, ¿por qué? Por esto que estás mencionando. Es tan delicado el tema que veremos, y las consecuencias vendrán. En fin. Vendrán. Muchísimas gracias, querida Roberta. Gracias a ti, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Y en México, un juez dictó prisión preventiva a Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ayer se realizó su audiencia inicial, en el que un juez declaró legal su detención y ordenó su traslado al penal del Altiplano. El Rodo está acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud por venta de metanfetaminas. Además, este lunes un juez le otorgó una suspensión provisional para evitar ser sacado del país, ya no solo extraditado, sino sacado del país. La audiencia para definir su suspensión definitiva se llevará a cabo el 10 de marzo. Y en Sinaloa continúa la violencia. Encontraron los cuerpos de 3 policías de Culiacán en la carretera La 20. El gobernador Rubén Rocha Moya lamentó el secuestro y asesinato de los policías. Indicó que habían acudido a atender el reporte de un cadáver, sin embargo, fueron interceptados por hombres armados. Quiero con ello pasar a expresar mi pesar y mis condolencias a las familias de los policías que lamentablemente fueron asesinados, entre el viernes y el sábado, que es cuando se localizaron. Son policías de la Corporación Municipal de Culiacán que fueron a dar un servicio. 909 les dijeron, hay una persona sin vida en tal lugar, en el valle, y acudieron ahí, fueron retenidos por civiles y luego estuvieron unas horas, quizá 2 días, sin desaparecidos y sin saber de ellos, hasta que aparecieron ya lamentablemente sin vida. Son 3 policías muy jóvenes. Bueno, y también en Sinaloa hubo un enfrentamiento en Elota. 8 personas fueron asesinadas, quemaron casas y vehículos. Además, en la comunidad de Potrerillo del Norote, un hombre fue decapitado y colgado en el arco de entrada al poblado, y otra víctima fue encontrada con huellas de tortura. Durante los operativos se localizaron otros 6 cuerpos en las inmediaciones del Bolillo. Ninguna de las víctimas ha sido identificada. Y familiares de personas desaparecidas se unieron al desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán, Sinaloa. Vestidos de blanco y con fichas de sus desaparecidos, los familiares exigieron al gobierno dar con su paradero. Algunos manifestantes señalaron que llevan cerca de 5 meses sin saber de sus seres queridos, y las autoridades no les han dado respuesta. Nuestros amigos de La Vaca Lupe. ¡Roa! De la noria para el mundo, La Vaca Lupe.
Guanajuato, el reportero Cristian Uriel Martínez fue asesinado en el municipio de Silao junto con otro hombre identificado como Alex. Se encontraban en un vehículo en el fraccionamiento El Condado de La Pila cuando fueron atacados. El comunicador ya había sido amenazado. Contaba con atención del protocolo de seguridad a periodistas desde 2021. El joven cubría hechos urbanos y de nota roja. Actualmente también administraba el sitio sinaloense.mx y también se ganaba la vida como DJ. Y continúan estas noticias terribles. Ayer fueron localizados 9 cuerpos al interior de un vehículo a un costado de la supercarretera Coacnopalan, Oaxaca, en una zona que pertenece al municipio de San José Miahuatlán, Puebla. De acuerdo con las autoridades, encontraron 4 cuerpos desmembrados en el maletero y fuera del vehículo estaban otros 5. Hoy se confirmó que entre los restos se encuentran Angie Lisset, de 29 años, y Leslie, de 21 años, por lo que se presume que los restos podrían ser de los jóvenes de Tlaxcala desaparecidos cuando viajaron a Oaxaca. Antes del hallazgo, una de las víctimas fue localizada con vida. Una pausa y volvemos con más información. El sábado pasado se giró una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, acusado de desvíos de recursos públicos y delincuencia organizada. Hoy, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya comentó que Aureoles está prófugo y subrayó que no habrá impunidad, pero tampoco dijo será una cacería de brujas. En este caso está demostrado que mi gobierno no es impune, ni es omiso, ni tenemos manto protector para nadie. Es un caso muy sólido porque está acompañado de investigaciones de la UIF, de la Auditoría Superior de la Federación, que nos llevó mucho tiempo y que todo lo que nos requirió la FGR, que era constante de información, se le dotó de esta información. Por su parte, la dirigencia estatal del PRD en Michoacán consideró que cada quien debe hacerse responsable de sus actos. El partido se mantendrá al margen. Hay que ser respetuosos de las investigaciones y de las instancias a quienes les corresponde la procuración y impartición de justicia en este país. Hay que esperar los resultados. Nosotros no tenemos tampoco información, tampoco tenemos injerencia sobre los procesos de investigación que se hacen. Quienes ejercemos el erario público del país, del estado, de los municipios, tenemos la obligación de rendir cuentas. Yo creo que cada quien es responsable de sus actos. Y hace unos momentos, las comisiones de puntos constitucionales y reforma política electoral de la Cámara de Diputados aprobaron ya por unanimidad las reformas para prohibir el nepotismo electoral y la reelección, pero se respetó la minuta enviada por el Senado para que aplique, recordará usted, a partir de 2030. Es decir, la 4T dice reformas contra el nepotismo, sí, pero hasta el 2030. Usted recordará que en este espacio Alfonso Ramírez Cuellar nos platicó que ellos intentarían lograr los votos para que fuera hasta el 2027 como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, hoy el propio Ramírez Cuellar y Gabriela Jiménez se manifestaron porque pues bueno, no lograron recuperar esta esencia que había presentado la presidenta Sheinbaum de que aplicara la reforma hasta 2027. Reconocieron que no tuvieron los votos necesarios. El dictamen será discutido mañana en el Pleno. Y el senador Félix Salgado Macedonio pensó mejor su aspiración al gobierno de Guerrero luego de que la presidenta Sheinbaum se volvió a referir de este tema del nepotismo. En el marco del análisis y aprobación de la ley contra el nepotismo y ante la insistencia de varios integrantes de Morena de postularse al cargo que hoy ostentan sus familiares, la presidenta Claudia Sheinbaum atajó de nuevo. Todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular, no es un asunto de ambición personal. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca. Porque entonces se vuelve un asunto de
individual. La semana pasada la presidenta ya había enviado un mensaje rechazando esta práctica. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Con el pueblo. Sin embargo, parecía que su llamado no surtía efecto entre los integrantes de su propio partido. Entonces, sí la deseo y la aspiro y voy a esperar los tiempos. En el momento sí, por supuesto aspiro, lo he dicho siempre y lo reitero. Me avalan 27 años de trayectoria política. ¿Usted va por la gobernatura? Sí, en su momento vamos a esperar y vamos a trabajarla. También el senador Félix Salgado Macedonio dio declaraciones contrarias. Primero dijo que se vería mal que sustituyera a su hija, pero después comentó que podría ganar la encuesta. Yo puedo ser cuando se me antoje, si quiero, porque no hay impedimento legal. La Constitución no me lo prohíbe, ¿no? Pero se ve mal que el papá sustituya a la hija o continúe y viceversa, todas cosas que se ven mal. Pero este lunes Sheinbaum le cerró la puerta a las ambigüedades. Pero hace como 15 días también dijo que él no iba a ser candidato. Pero ahora ya se destapó. Pues sí, pues yo me quedo con la declaración de hace 15 días. Horas más tarde, en sus redes sociales Salgado desistió de su aspiración a gobernar Guerrero en 2027, pero en su cuenta de Facebook escribió: "Me puedo esperar al 2033 y con esto cierro el capítulo". Y hasta la tarde del lunes, Saúl Monreal, quien aspira a sustituir a su hermano David en el gobierno de Zacatecas, no había hecho ningún comentario. Entonces tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Con información de Rafael Montes y Liliana Padilla para Milenio Noticias, Omar Brito. Una pausa y volvemos. Los cineastas del documental No Other Land, de origen palestino e israelí, aprovecharon sus discursos de aceptación del Oscar para hacer un llamado de alto al fuego en Gaza. Reflect the harsh reality that we have been enduring for decades and still persist, as we call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people. Bueno, y además nuestra colega periodista Cristina Ibáñez le preguntó a Zoé Saldaña, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, pues qué opinaba sobre lo que ha ocasionado en el sentir de los mexicanos al tratar de un tema sobre México y no considerarlo. Bueno, hasta aquí la información, gracias por su atención, lo espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.